Bueno, pues ahorita mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador está pues hablando en el marco pues de la celebración de esta 107 aniversario de la Constitución mexicana, muy a su estilo, en su propio recinto, en su propio entorno, con su gabinete y sus huestes. Y ahí está por pues, detallar un paquete de reformas constitucionales, entre ellas pues una que va a tratar de modificar sustancialmente pues el accionar del poder judicial a 4 meses de las elecciones, y aunque no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente, el presidente está anunciando este paquete de iniciativas clave para afianzar en la recta final de su sexenio y de cara al fortalecimiento pues de su candidata en las próximas elecciones de junio, este pues proyecto de nación que muchos han dado en llamar, empezando por la propia Claudia Sheinbaum, como el segundo piso de las reformas de la 4T. Vamos a platicar con Javier Martínez Reyes. Él es abogado constitucionalista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Darío? Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias, igualmente te saluda Rogelio Varela. Saludos, Javier. ¿Qué tal, Rogelio? Un gusto, como siempre. ¿Qué podemos esperar del paquete de iniciativas que en estos momentos está presentando el presidente López Obrador, y sobre todo, pues aquellos aquellos aspectos que tienen que ver con reformar al poder judicial? Pues mira, Darío, creo que más allá de los detalles de las iniciativas que en este momento no conocemos por qué el presidente las está anunciando y hay que analizar los detalles de los documentos, yo te diría, creo que en el caso por lo menos de esta reforma judicial, pues el presidente de la República lo ha dicho con toda claridad, ¿no? Él, su tesis fundamental es que este país ya se transformó en dos poderes, que ya hubo un cambio en el Ejecutivo y que ya hubo un cambio en el Legislativo, pero que hay ahí un poder que está estorbando y que impide que su llamada cuarta transformación se consolide. Ese poder es el poder judicial. Y si se confirma, ¿no? Un documento que ha estado circulando, ¿no? Durante los últimos días, Darío, estaríamos frente, yo te diría, a una purga de proporciones históricas, ¿no? En ese documento lo que se está proponiendo es la destitución de prácticamente todas las juezas y los jueces del país, de los poderes judiciales, hablo en plural, porque esto le pegaría tanto al Poder Judicial de la Federación como a los poderes judiciales locales. Y después lo que vendría es un intento por capturar a los árbitros, Darío, como estableciendo un método de elección directa, pues es decir, lo que quisiera el presidente López Obrador es que así como votamos por personas diputadas, senadoras y por el propio presidente o la presidenta de la República, también votemos por las y los jueces del el país. Y obviamente, pues no es ninguna casualidad que el presidente lo proponga en este momento, que Morena y sus aliados pues son hoy la fuerza política y electoral más grande, y es perfectamente previsible, ¿no? Que si se organizan elecciones para cargos judiciales, pues los ganen a final de cuentas las personas que sean apoyadas por Morena. ¿Qué lograrían con esto? Pues simple y sencillamente destruir la independencia judicial. Darío, creo que pasaríamos a un estado de cosas donde los poderes judiciales simple y sencillamente no podrían cumplir con su función de contrapeso, y eso le daría pues manga ancha, ¿no? Seguramente, ¿no? Está pensando el presidente López Obrador que Morena y sus aliados van a ganar las elecciones, y eso le permitiría, pues obviamente, a Claudia Sheinbaum, en caso de ganar, y al Congreso dominado por Morena y sus aliados, pues prácticamente tomar cualquier tipo de decisión que gusten sin que de nueva cuenta haya un árbitro imparcial que haga valer las reglas del juego. No creo que es una iniciativa, en caso de que se confirme este documento, Darío, pues profundamente regresiva, ¿no? Digamos, sí estaríamos
yo te diría poniendo en duda si podríamos seguir hablando de la democracia mexicana en tiempo presente o si tendríamos que hablar de la democracia en tiempo pasado, ¿no? Creo que de ese tamaño podría ser el retroceso, ¿no? Claro. Javier, y de llegar a un escenario como el que nos planteas, ¿qué consecuencias tendría para el Estado de Derecho, por supuesto, para la seguridad en las inversiones y ni qué decir las libertades de las personas, que es lo más importante? Pues es que imagínate, ¿no? Digamos, los poderes judiciales en cualquier democracia constitucional están precisamente para hacer valer las reglas del juego y garantizar todos los derechos, desde derechos tan elementales y tradicionales como podría ser la propiedad privada, el derecho de asociación, el derecho de reunión, la libertad de expresión, hasta otro tipo de derechos como los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales, ¿no? Entonces, creo que eso tendría un efecto devastador en el Estado de Derecho en su conjunto. Creo que tampoco es ninguna casualidad que a la par que se pretende pues este debilitamiento del Poder Judicial, el presidente también ponga sobre la mesa el tema electoral. Yo creo que al presidente de la República no le gustan los árbitros electorales y a pesar de que esas fueron las instituciones que le permitieron llegar al poder, hoy parece que tiene la pretensión de debilitarlas. ¿Para qué? Pues para que su partido político y sus aliados pues no vuelvan a perder una elección, ¿no? Y ya sea que la ganen a la buena, si es que tienen la mayoría de los votos, o la ganen a la bala, ¿no? Creo que eso sería catastrófico para el sistema democrático, eso sería catastrófico para, ¿no? el sistema judicial y creo que eso podría tener repercusiones brutales, ¿no? Y digamos, y esto es todavía pues, más sorprendente, Rogelio, porque pues, es un paquete de iniciativas muy ambicioso que se plantea al final de su mandato, ¿no? O sea, es decir, el presidente López Obrador ya ha tenido 5 años para gobernar, ha presentado una enorme cantidad de iniciativas, se le han aprobado, sobre todo durante su primer mitad de sexenio, una enorme cantidad de reformas constitucionales y ahorita en el ocaso de su presidencia pone sobre la mesa estas reformas. Yo creo que hay propósitos electorales muy Sí. claros. El presidente lo que quiere es dominar la agenda Y de la discusión sobre las campañas presidenciales. a propósito del ocaso de su presidencia, Javier Martínez Reyes, ¿crees que al presidente le alcance todavía para poder avasallar, como nos acabas de explicar, pulverizar lo que hoy conocemos como Poder Judicial, independientemente de sacar adelante pues este paquete de iniciativas claves que está presentado en este momento? Mira, yo creo que en el corto plazo la viabilidad de estas reformas, ¿no? Y por corto plazo entiendo de aquí a las elecciones de junio, es prácticamente cero, Darío, ¿no? Creo que es muy difícil que la oposición le apruebe una reforma tan destructiva. Ahora, en el mediano plazo, ojo que dependerá mucho de los resultados de las elecciones de 2024. Por la manera en que se elige, por ejemplo, el Senado, Darío, es pues prácticamente imposible, ¿no? Que Morena y sus aliados se lleven las dos terceras partes. Tendrían que ganar prácticamente las elecciones en todos los estados para el Senado y luego sacar pues más de dos terceras partes de la votación. Yo creo que eso va a ser francamente imposible. Pero ojo, entre más cerca estén de esas dos terceras partes, pues menos votos eventualmente necesitarán de la oposición para aprobar esta reforma, partes de esta reforma o reformas que quizá no sean tan destructivas, pero que tengan la misma inspiración, ¿no? En este caso, para capturar al Poder Judicial. Entonces, sí creo que si alguna lección podemos o alguna implicación podemos sacar de este escenario, Darío, es que en las elecciones de 2024 sí nos vamos a jugar muchísimo. Entre más lejos estén Morena y sus aliados del triunfo y de las mayorías calificadas, menor probabilidad habrá de que se aprueben estas reformas o reformas parecidas, pero bueno, eso a final de cuentas se decidirá en las urnas y por eso creo que en estas elecciones de nueva cuenta, pues no solo van a ser históricas por la cantidad de cargos que se van a elegir, va a ser el proceso electoral más grande en la historia de la democracia mexicana, sino también creo que por este afán del presidente López Obrador de poner sobre la mesa reformas que trascenderán a su sexenio, nos Sí. estamos. ¿Qué pasó?
Aquí ando, aquí ando. Javier Martínez Bueno. Reyes, abogado constitucional e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias por la entrevista. No, hombre, para el contrario, de ahí un abrazo muy fuerte, que estén muy bien. Igualmente.